Espero que se encuentren muy bien. Creí que iba a demorar, ¿ah? Estaba ya avisando que iba a llegar un poquito tarde, pero felizmente pude llegar a tiempo, chicos. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal su... ¿Listos para el día sábado, para el día domingo? De seguro, ¿no, chicos? Bueno, hoy día tenemos un tema que es un repaso general de todo, ¿bien? De todo lo que hemos ido avanzando durante este ciclo, ¿no? Y durante toda tu preparación académica. La idea es, pues, cumplir con todo el temario, abarcar lo máximo que se pueda, ¿eh? Ahora quiero preguntarles si han visto las preguntas del día sábado y del día domingo, tanto en Universal como en Historia del Perú. ¿Han logrado, chicos, visualizar las preguntas que vinieron en el examen de admisión de este fin de semana? ¿Sí? Ahora, ¿qué tal te parecieron? ¿Sencillas, difíciles? Fueron preguntas que tú me dirás, profe, eso no hicimos en clase, no lo sé. Qué tal, chicos? Qué tiesa, profe, dice. ¿Está complicado? ¿Está complicado? Hola Diego, hola Mayarik, hola Lucero, hola Briselli, hola Dana, hola Leonel, hola Andrea. Accesibles, qué tiesa con las del C. Ah, ya, las dos de HP sí vinieron complicadas, ¿no? Bueno, en realidad no vinieron complicadas. La del área era el domingo. Yo considero que una vino así un poco fregadita, ¿no? Que fue la de Raúl Porras Barnechea. Porque la otra sí se podía deducir, ¿no? Se podía deducir sobre era Dunbar, ¿no? Pero las historias del Perú, chicos, vinieron facilitas, ¿ah? Las de historia del Perú fueron dos regalos. Vino sobre el darwinismo social. Te preguntaron cuál era la corriente, ¿no? Que daba una justificación al imperialismo del siglo XIX, ese darwinismo social, ¿no? La idea de que el blanco es superior, de que la raza europea es superior a las demás, ¿no? Y eso justificaba la invasión, ¿no? A otros pueblos. Y la otra vino sobre la Guerra Fría, ¿no? Porque te decía en qué contexto Estados Unidos aplica una política anticomunista, pues, ¿no? ¿Y cuándo se da eso, chicos, del anticomunismo? En la Guerra Fría, pues, ¿no? Claro, bien, chicos, muy bien. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Entonces, hoy día les voy a decir las fijas de lo que considero que va a venir, ¿bien? Y para poder en este caso repasar, ¿eh, chicos? Bien. Confírmame por favor si se logra visualizar mi pantalla, dime que sí. Sí, muy bien, chicos. Ahora sí. Arrancamos con la primera pregunta. Bien, muchachos. ¿Qué marcamos en la primera pregunta? A ver, muy bien, veamos, dice. La D. Muy bien, la D. Muy bien, gracias Daniel, gracias Brian. Dice, a ver, la historia es la ciencia social que analiza el desarrollo de la humanidad en coordenadas específicas de espacio y tiempo. Sobre sus fundamentos y objetivos determina el valor de verdad de los siguientes enunciados. A ver, dice, uno, su fin principal es la reconstrucción exacta y total de todos los sucesos del pasado. Ya, chicos, a ver. Obviamente que el primer enunciado es falso, ¿no? Y es falso por algo que yo te he comentado siempre. La historia, muchachos, es una ciencia exacta. No, 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 claro que no, no, chicos. La historia no es una ciencia exacta. ¿Por qué no es una ciencia exacta, chicos? ¿Por qué, muchachos?
Es manipulable, ¿ya? Puede ser, pero es interpretativa, muchachos. Claro, es interpretativa porque depende mucho del autor. El autor va a generar, ¿no? El autor va a hacer posible, pues chicos, que se tenga una idea, ¿no? Ahora, además también porque puede variar, ¿verdad? ¿La historia puede variar o no? ¿Puede variar o no puede variar? Sí, claro que puede variar. ¿Cuándo puede variar? ¿O cuándo podría variar la historia? ¿Cuándo podría variar la historia, chicos? Claro, muy bien, cuando se descubren nuevas evidencias, muchachos, claro. Cuando hay nuevos vestigios, ¿no? Entonces, eso podría traer consigo un cambio, ¿no? Entonces, la historia es una ciencia exacta, ¿no? Las matemáticas son ciencias exactas, ¿no? O sea, digamos de que 2 más 2 va a ser 4 y acá 50 años va a seguir siendo 4, ¿no? Eso no va a modificarse, ¿no? Y eso viene hace mucho tiempo. La historia no, la historia tiene pues una interpretación por parte del autor, uno, y dos, puede modificarse acorde a los nuevos descubrimientos o hallazgos que se tienen, que se tengan, ¿no? Dos, investiga la diversidad de las expresiones y actividades del ser humano en sociedad. Sí, ¿no? Verdadero, ¿no, chicos? Verdadero. La historia, chicos, estudia al ser humano en sociedad, ¿verdad? O estudia el ser humano solito. En sociedad, pues muchachos, claro, muy bien. La historia no es una ciencia que solamente estudia al hombre, ¿no? O sea, solito, el hombre, ¿no? El ser humano estudia, chicos, al ser humano en sociedad, ¿no? En sociedad, muchachos, ¿no? Y eso genera, pues, obviamente, una idea de colectivo, ¿no? Profe, pero en la humanización, ya, pero chicos, cuando hay humanización, cuando nosotros mencionamos la humanización, mencionamos claramente que el ser humano evoluciona en grupo, ¿no? O evoluciona solito. Claro, en conjunto, muchachos, claro. Muy bien, chicos. Muy bien. Tres, examina el vínculo existente entre los procesos pretéritos y la realidad actual. Examina el vínculo existente entre los procesos pretéritos y la realidad actual. ¿Verdadero, no, muchachos? ¿Qué es lo pretérito? Lo pretérito es antes de, ¿no? Lo que pasó antes, lo anterior, muy bien. ¿Y la realidad actual? Sí, claro. A ver, yo te pregunto, chicos, a ver, ¿por qué el día de hoy hay un conflicto en Irán, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué el día de hoy, por qué hubo bueno, hay una mala relación entre Ucrania y Rusia, por ejemplo? Ujú. ¿Por qué? Porque para poder comprender estos enfrentamientos tenemos que retroceder, ¿no, chicos? Tenemos que retroceder a la época, bueno, en las décadas 90, ¿no? Para entender el problema de Irán y también pues a la Guerra Fría o al zarismo para comprender el problema entre Ucrania, ¿no? Entre Ucrania y Rusia, ¿no? A ver, yo te pregunto, para poder entender por qué Lima es desordenada, por qué Lima es caótica, ¿a dónde tenemos que retroceder? Chicos, ¿qué tendríamos hasta dónde tendríamos que retroceder? No, no por la República, ya te fuiste muy lejos, ¿eh?
Claro, para poder entender el por qué Lima es un caos, Lima es un caos, volvemos a los Chenio, pues, ¿no? Cuando llegó la gran migración del campo a la ciudad, ¿no? La gran migración del campo a la ciudad, chicos, hizo posible de que Lima el día de hoy sea, pues, un caos, ¿no? Bien, chicos, así que ten muy en cuenta eso, ¿eh? Bien, muchachos. Entonces, es ahí donde tenemos que darnos cuenta, ¿no? Es ahí donde tenemos que darnos cuenta, pues, muchachos, obviamente que la, que la actualidad se puede estudiar a partir del pasado, ¿no? Así que efectivamente, chicos, la clave es la D, ¿no? Muy bien, muy bien, la D. Muy bien, muchachos. ¿Hasta aquí todo claro? Muy bien. Siguiente pregunta, 2. ¿Qué marcamos en la pregunta 2? La A. Muy bien. ¿Qué dicen los demás? La A también. Bien, chicos. Dice, el proceso de hominización se define como el conjunto de transformaciones evolutivas que a lo largo de millones de años dieron lugar al surgimiento del ser humano moderno. Al respecto, identifique las características del proceso. Uno, el bipedismo permitió la posición central y vertical del foramen magnus, lo que contribuyó a una mayor encefalización. Sí, esto es verdadero. Ujú. Pues el foramen magnus es como que la especie de cavidad donde la columna vertebral, ¿no? Tiene un contacto directo con el cerebro, ¿no? Y justamente eso sí contribuye a una mayor encefalización, ¿no? La producción del fuego contribuyó al desarrollo del arte rupestre, por supuesto, ¿no? El arte rupestre, chicos, ¿dónde se hacía? ¿Dónde se realizaba el arte rupestre? ¿Dónde se realizaba el arte rupestre? En cuevas, pues en cavernas, ¿verdad? ¿Y cómo consigues eso? ¿Cómo puedes entrar a las cuevas, a las cavernas? ¿Cómo puedes ver lo que estás produciendo? Con el fuego, pues, ¿no? Te da una iluminación, ¿no? Y una mayor adaptación de climas de alta latitud, sí, claro, ¿no? A ver, la latitud, chicos, a ver, geografía. ¿En dónde la latitud es cero? En el Ecuador, claro. Y mientras que más te alejas, ¿verdad? Mientras que más te alejas del Ecuador, mayor va a ser mayor altitud, ¿verdad? Eso quiere decir que en climas de alta latitud, ¿no? O sea, en los polos va a haber más frío, ¿no? Y obviamente, pues muchachos, ahí va a ayudar el fuego, ¿no? Si hubiese dicho baja latitud, sería falso, pues, ¿no? Porque la baja latitud es clima tropical, pues, ¿no? Muy bien, chicos. 3 dice. Entre las consecuencias más importantes de la evolución del Homo sapiens tenemos el excedente productivo y las ciudades falso, ¿no? No, pues chicos, o sea, eso viene muchísimo después, ¿no? El Homo sapiens tiene, por ejemplo, algunos aportes importantes, ¿no? Como por ejemplo el uso del fuego, ¿no? Como por ejemplo, perdón, el uso del fuego, perdón, el uso de arco y flecha, ¿no? El arte parietal, el arte mobiliar, ¿no? Pero el excedente productivo y las ciudades vienen mucho después, ¿no, muchachos? Viene muchísimo después, ¿no? Así que obviamente eso sería falso, ¿no? Así que
tal y como tú lo has mencionado, la clave sería la A, ¿no? Muy bien. A ver, muchachos, si a ti te preguntan en qué etapa se realizó la hominización, ¿qué respondes? ¿En qué etapa se realizó la hominización? ¿En qué etapa se realizó la hominización, chicos? En el Paleolítico, pues chicos, claro, en el Paleolítico. Paleolítico inferior, recuerda que aparece el Homo sapiens, recuerden que aparece el Homo erectus, ¿no? Paleolítico medio, Neanderthalensis, ¿verdad? Y Paleolítico superior, ¿no? Paleolítico superior aparece el Homo sapiens, ¿verdad? Ujú. Muy bien, muchachos. Ahora, ¿cuál llegó a América? ¿Restos de qué Homo se encuentran en América, chicos? ¿Restos de qué Homo se encuentran en América? Solamente el sapien, claro, muy bien, excelente. No hay de otro, ¿no? Ujú. Muy bien, chicos. Muy bien. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Siguiente pregunta, 3. ¿Qué marcamos en la 3? La E. La E, muy bien. Dice, el Paleolítico fue la etapa más larga de la prehistoria, correcto, caracterizada por el uso de la piedra y la adaptación a climas variados. Sobre este periodo determina el valor de verdad de los siguientes enunciados, ¿no? Muy bien. Paleolítico, ¿verdad? Uno, los grupos humanos convivieron con grandes animales peligrosos como el mamut. Sí, uno, chicos, sí, por supuesto, ¿no? Ahora, pregunta, ¿tú podías enfrentar al mamut solito? ¿Tú crees que... No, ¿verdad? No podías enfrentar al mamut solito, ¿verdad? Tenías que enfrentarlo en grupo, ¿no? En colectivo. Es por esa razón, muchachos, es por esa razón que... Es por esta razón que en la anterior teníamos que hablar de que era un colectivo, ¿no? Y no era solamente una persona individual. Muy bien. Dos. Se produjeron cambios climáticos constantes entre épocas de mucho frío y periodos cálidos y verdadero. Verdadero, pues chicos, porque en el Paleolítico, sobre todo en el Paleolítico, en el Paleolítico superior, ¿no? Recuerden de que esto ocurre durante el periodo conocido como el Pleistoceno, ¿verdad? El hombre vino acá a América en el Pleistoceno, a fin del Pleistoceno, o sea, significa que durante el Paleolítico se realizó el Pleistoceno. Ahora, pregunta, muchachos, en el Pleistoceno hubo, muchachos, hubo glaciaciones o no? ¿Hubo glaciaciones en el Pleistoceno, sí o no? Sí, pues claro, chicos, claro que sí, sí hubo. Sí hubo, pues chicos. ¿Cuántas glaciaciones hubo? ¿Cuántas glaciaciones hubo, chicos? ¿Nadie sabe? ¿Nadie recuerda? Hubo alrededor, muchachos, de cuatro, ¿no? Hubo cuatro glaciaciones. ¿Eh? Hubo cuatro glaciaciones.
Entonces es por esa razón de que tenemos que ver que, chicos, acá la gente confunde, ¿no? La gente cree que, porque, o sea, se deja llevar, pues como el Pleistoceno lo conocen como la era de hielo, cree que hubo hielo en todo el planeta. Y no es así, pues chicos. Se llama era de hielo porque las temperaturas bajaron, ¿no? Y el agua, sobre todo de los polos, terminó, pues, terminó aumentando, ¿no? Perdón, congelándose y el hielo aumentó, ¿no? Pero no es que toda la Tierra estuvo congelada, chicos, eso es una mentira. Es una mentira, muchachos. Bien, hay que tener muy en cuenta eso, muchachos, muy en cuenta eso, ¿ya? Ahora, hubo cuatro glaciaciones, entonces sí hubo una variación entre frío, calor, ¿bien? Dice, la especie humana logró sobrevivir manteniendo su forma de vida y tecnológica sin ningún cambio falso. Falso, ¿verdad? Porque eso estaría en contra de lo que dice Darwin, ¿no? ¿Qué menciona Darwin, chicos? ¿Qué menciona Darwin, chicos? ¿Qué decía Darwin, chicos? Chicos. Claro, pues él habla de la selección natural. Él habla, muchachos, ¿no? Él habla de la selección natural. Él habla que existe una adaptación, pues. ¿Eh? Él habla que existe una adaptación. Es importante la adaptación, pues, muchachos. Si el ser humano no se adapta, simplemente hubiese terminado pereciendo, pues, ¿no? Pero el ser humano logra adaptarse, chicos, logra adaptarse. Es importante tener eso en cuenta, chicos. Por ejemplo, pregunta. El tema, muchachos, por ejemplo, el tema del fuego no es una adaptación. Sí, claro, ¿no? Por supuesto que es una adaptación. Por ejemplo, el lenguaje es una adaptación o no. Claro, ¿verdad? Por supuesto que es una adaptación, mis chicos. Muy bien, chicos. Así que sí, el ser humano se tuvo que adaptar a los cambios, ¿no? Es más, cuando empieza el cambio climático, también se adapta, ¿no? También se adapta, chicos. Así que aquí la clave sería la E, ¿eh? La E. Muy bien. ¿Todo clarito hasta acá? Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué marcamos en la 4, chicos? Creo que la 4 está sencilla. La E. Dice, en el marco de la configuración territorial, la civilización egipcia, el río Nilo tiene sus fuentes principales en las tierras altas de... Chicos, aquí tenemos que tener en cuenta algo muy sencillo, muchachos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta algo claro, ¿no? Muchachos, a ver, Egipto es el don del Nilo según Heródoto, ¿verdad? Ahora la pregunta, chicos, ¿el río Nilo dónde desemboca?
En el Mediterráneo, muchachos. Desemboca en el Mediterráneo. Así que tenemos que tener claro, ¿no? Tenemos que tener claro, muchachos, que por eso es que Egipto tuvo tantas, pero tantas invasiones. Lo invadieron los persas, lo invadieron los griegos, lo invadieron los romanos. O sea, tuvo diversas invasiones justamente, muchachos, debido a su estratégico o a su estratégica ubicación con salida al Mediterráneo, pues chicos. Bien, chicos. Así que, ¿cuál sería la clave? La clave sería aquí, chicos, la A, ¿no? Muy bien, la A, ¿no? Muy bien, muchachos. ¿Está claro, es verdad? Muy bien, chicos. Esta pregunta capaz te agarró porque decía, oye, pucha, yo sé que el río Nilo pasa en Egipto, pero no sé nada más, ¿no? No sabía nada más, ya. Pero bueno, esta pregunta podía salir solamente con el propio, con el propio contexto, ¿no, chicos? Muy bien. Muy bien, muchachos. Siguiente pregunta. Cinco, ¿qué marcamos en la cinco? La seis. La C, a ver, muy bien. La milenaria civilización china fue moldeada por doctrinas filosóficas que buscaban garantizar la estabilidad del Estado y la armonía social. Entre ellas destacó el confucianismo, que enfatizaba el respeto a la jerarquía, la piedad filial y el cumplimiento de los deberes éticos de la vida pública. De acuerdo con lo planteado en la enseñanza de Confucio, ya chicos. Ya, lo de Confucio es claro, ¿no? Confucio creía pues en una educación basada en la moral, ¿no? Basada en los valores, ¿no? Algo importante, ¿no? Que generaba una especie de mejor clima, ¿no? Porque recuerden de que Confucio está en una época donde hay conflictos en China, ¿no? Donde hay reinos combatientes, ¿no? Todo enfrentamientos. ¿Bien? Entonces, lo que él planteaba era pues un tema de valores. ¿Y dónde se ven los valores, chicos? ¿Dónde se ven los valores, chicos? Los valores se ven, chicos, obviamente en la educación, ¿no? Para él importaba mucho, ¿no? Para él importaba mucho el tema el tema, muchachos, de la educación, ¿no? Era fundamental para él eso. Así que la clave que sería la C, ¿no? Alcanza el equilibrio social a través de la virtud y la educación, ¿eh? Ujú. Muy bien. Confucio, aparte de Confucio, ¿quién más está, chicos? ¿Qué otro personaje aparece? Aparte de Confucio, chicos, ¿qué más aparece? ¿Nadie más se acuerda? Aparece, chicos, Lao Tse.
¿verdad? Con el famoso taoísmo, muchachos. ¿Bien? El famoso taoísmo. Ujú. Bien, chicos, claro. Que ese sí que creía también en el equilibrio, pero en el bien y el mal, ¿no? Ujú. Que todo se equilibraba, ¿no? Bien, muchachos. Siguiente pregunta, 6. Ya, este es un regalo, ¿ah? Este es un regalo, chicos. El tránsito hacia la denominada Edad Oscura griega estuvo marcado por la desarticulación de la hegemonía palacial en el Peloponeso. Este proceso se vincula con la incursión de oleadas migratorias indoeuropeas, principalmente de los que... ya, a ver, recordemos por favor de que este es el periodo prehelénico, ¿verdad? Antes de la Edad Oscura está el periodo prehelénico. Acá hay dos, ¿no? El periodo prehelénico, chicos, donde aparece la figura de los cretenses y luego de los micénicos, ¿verdad? Cretense, minoico, aqueo, micénico, ¿no? Y ahí comienzan los problemas, ¿no? Recuerden de que los cretenses eran netamente comerciantes, ¿verdad? Comercio marítimo, basado en la este, en la famosa talasocracia, y los aqueos sí son guerreros, ¿no? Van a ir a pelear. Y pelean contra los troyanos, ¿no? En esta guerra por la entrada del Mar Negro, ¿no? Y ahí hay todo un conflicto. Pero debes recordar algo importante, ¿no, muchachos? Todo esto, mm, o sea, todo esto a los aqueos los debilita, ¿no? El aqueo termina, pues, chicos, debilitado, ¿no? Y pues, con esto, muchachos, las cosas no van a pintar muy bien, ¿no? ¿Por qué? Porque van a recibir o van a terminar recibiendo, pues, el ataque de los dorios, ¿no? Los dorios terminan siendo, muchachos, ¿no? Los que terminan atacando, ¿no? Y terminan pues quitándole el control, ¿no? Los dorios tenían algo que no tenían, muchachos, los aqueos. ¿Qué cosa es eso que tenían? ¿Qué tenían los dorios que no tenían, chicos, los aqueos? Tenían el hierro, muchachos, el uso del hierro, ¿no? O sea, ¿qué puedo deducir? Que los aqueos, ¿en qué edad estaban? ¿Qué puedo deducir, chicos? Que los aqueos estaban ¿en qué etapa, chicos? Chicos, ¿están ahí? ¿Me escuchan? Si los aqueos son vencidos por los dorios, quienes manejan el hierro, significa que los aqueos manipulan el bronce, muchachos. ¿Está claro? Así que la clave aquí sería la E, chicos. Muy bien. Ujú. Bien, muchachos. Hasta acá. Pregunta, duda, consulta. Algo que no se haya entendido. Todo claro, ¿verdad, chicos? 7, ya, dice, durante el apogeo del siglo IV a.C., la ciudad-estado de Atenas contaba con una población numerosa. Sin embargo, el ejercicio de los derechos políticos estaba reservado únicamente a los varones libres nacidos de padres atenienses. Al ser la ciudadanía un privilegio de una pequeña minoría frente a la gran masa excluida, se concluye que de este modelo de democrático era de carácter. Ya, chicos, San Marcos te ha preguntado en algún momento, en sus exámenes, la diferencia entre la democracia actual del Perú y la democracia, pues, de los atenienses, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia, chicos? ¿Cuál es la diferencia entre la democracia que nosotros ejercemos y que vamos a ir a hacerle uso
el día 12 de abril, y la democracia, chicos, ateniense. ¿Cuál es la diferencia? Chicos, ¿cuál es la diferencia? Claro, pues que a los atenienses era limitada, pues era para unos cuantos, no era para todos. Era para unos cuantos. ¿Las mujeres participaban? No. ¿Los extranjeros participaban? No. No, ¿verdad? Entonces, era una democracia, chicos, excluyente, ¿no? Limitada para unos cuantos nada más. Solamente para unos cuantos, ¿no? Así que hay que tener muy en cuenta eso, chicos. ¿Ven? Ahora, hoy día la democracia es universal, ¿no? La democracia el día de hoy es para todos, ¿verdad? Hoy la democracia es para todos, muchachos. Entonces, esa es la gran diferencia entre la democracia ateniense y la democracia que vemos, pues, en la actualidad, ¿bien, chicos? Es una diferencia. Claro, entonces acá sería la B, ¿no, chicos? Es una democracia limitada, ¿no? Bien, chicos, es una democracia que le corresponde solamente, o que le correspondía solamente a los ciudadanos, ¿no? A unos cuantos nada más, ¿eh? Bien, muchachos. Ujú. Muy bien. 8. El Islam se originó en la península arábiga y en pocos siglos consolidó un vasto imperio que conectó las tradiciones de Oriente con las de Occidente. En relación con el desarrollo y los hitos de esta civilización, determina el valor de verdad de los siguientes enunciados. Bien, chicos. Uno, el fundamento doctrinario del Islam se basa en un monoteísmo estricto y sumisión a la voluntad de Alá. Sí, claro, ¿no? Pregunta, chicos. ¿Los musulmanes permiten varias religiones? ¿En el mundo musulmán, chicos, permiten varias religiones? No. Es más, por eso el pensamiento del musulmán en temas religiosos es muy cerrado, ¿ah? Es netamente lo Alá y nada más, ¿no? Dentro de sus pilares se encuentra ese, pues, ¿no? La sumisión a Alá es el pilar más importante, ¿no? Bien. Dos, el mundo árabe desempeñó un papel crucial en la preservación y difusión del conocimiento científico clásico. Sí, claro, ¿no? Sí, ¿no, chicos? Recordemos de que en el mundo árabe sometió a algunos pueblos, ¿no? Como por ejemplo, le quitó territorio a los bizantinos y también tuvo presencia, pues, en la península ibérica, ¿no? Entonces, obviamente que ahí también hubo presencia, ¿no? Ujú. Bien. Tres, el cómputo del tiempo en el calendario musulmán se inicia con la redacción del Corán falso. ¿Cuándo inicia, chicos? ¿Cuándo inicia la candelarización de los musulmanes? Claro, comienza con la Éguira, claro. Claro, pues, muchachos. ¿Y qué es la Éguira? Claro, pues, chicos. Ujú. La huida de Mahoma no, de la Meca a Medina, ¿no? De la Meca a Medina, no. No a Meca, no a la Meca, no fue a la Meca. Fue de la Meca a Medina, ¿no? Ujú. Muy bien, claro. Y eso produce la unificación del mundo árabe, ¿no?
porque el mundo, o sea, la península arábiga era una península politeísta, ¿no? Y cuando ven a Allah, ¿no? Llevar, salvar o guiar a la gente, ¿no? A su libertad, pues, ¿no? Pues, eso hace ver que Alá era una persona enviada por Dios, ¿no? Por una deidad, ¿no? Y un guía, ¿no? Y la gente comienza a creer, pues, en Alá, ¿no? Bien, chicos, así que la clave sería aquí, verdadero, verdadero, falso, ¿eh? Avión. Bien, muchachos. Siguiente pregunta. 9. Las cruzadas fueron una serie de campañas bélicas de carácter religioso impulsadas por el papado con el fin de arrebatar los enclaves de la cristiandad al dominio musulmán. Claro, sobre todo Tierra Santa, ¿no? Tierra Santa que representa pues a Jerusalén, ¿no? Sobre el desarrollo de estos conflictos determina el valor de verdad de los siguientes enunciados. Uno dice, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Federico I Barbarroja, fue quien lideró y organizó la primera cruzada. Falso, ¿no? ¿En qué cruzada está Barbarroja, chicos? En la tercera, pues claro, en la cruzada de los reyes, ¿no? Que va junto con Ricardo Corazón de León, ¿no? Que va junto con Felipe Augusto, ¿no? Claro, bueno, chicos, una cruzada que fue un tremendo fracaso y que hace que también los cruzados eh, pierdan razón de ser, ¿no? Dos, el desenlace de la Segunda Guerra trajo como consecuencia inmediata la pérdida absoluta de todos los reinos y cristianos en Oriente, falso. O sea, se perdió la Segunda Guerra, los cristianos perdieron la Segunda Cruzada y, y sí perdieron el reino de Jerusalén, ¿no? Un reino cristiano, ¿no? Que se había implantado en Jerusalén, pero lo fue perdiendo paulatinamente, ¿no? No fue de golpe, ¿no? Poco a poco se les fue perdiendo espacio, ¿no? Y es por eso es que después de 50 años, después de la Segunda Cruzada, se vuelve a convocar a la tercera, ¿no? Tres, durante la Tercera Cruzada, el monarca inglés Ricardo I pactó el armisticio con Saladino que garantizó el tránsito de peregrinos y verdadero. Esto fue lo máximo que se pudo lograr, ¿no? O sea, las cruzadas, chicos, fue en realidad un fracaso, ¿no? Los cruzados, pues, demostraron que no, o sea, que eran fuertes, sí, pero en su territorio, ¿no? El señor feudal se vio muy debilitado, chicos, pero muy, muy, muy debilitado con las cruzadas, ¿no? Se demuestra claramente que se encontraban, pues, mal, ¿no? O sea, que no eran tan poderosos. Y las cruzadas ayudan, pues, a que el poder del señor feudal disminuye, ¿no? Y al disminuir, pues, al disminuir también se va a ver bueno, se va a tener como consecuencia, ¿no? Que la gente poco a poco abandone el campo y vaya poblando la ciudad, ¿no? En cosas que se van a dar en el marco de las cruzadas, ¿no? Muy bien, chicos. Así que la clave aquí sería falso, falso, verdadero, ¿eh? Avión. Bien, muchachos. Bien, muchachos. ¿Mm? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, consulta, duda sobre prehistoria, edad antigua o edad media? Todo claro, muy bien. Bien, bien, bien. Feudalismo, chicos, puede venirte, ¿ah? Dale una repasada bien a feudalismo, repasa bien las causas, las características que tiene el feudalismo, chicos? Trata de tener claro eso, ¿bien? Siguiente pregunta, 10. Hacia el ocaso de la Edad Media, la Iglesia Católica atravesó una profunda crisis de credibilidad debido al cuestionamiento sobre su conducta institucional. En relación con los factores que generaron este descontento en la sociedad europea, determina el valor de verdad de las siguientes afirmaciones. A ver, chicos, debes tener en cuenta algo muy claro, ¿no? La iglesia no tenía quien la supervise, ¿no? La iglesia era libre, ¿no? Era la que mandaba, ¿no?
O sea, hubo momentos en los que, en los que el Papa, ¿no? amenazaba con excomulgarte, ¿no? Y los reyes tenían que retroceder ante lo que querían, ¿no? Porque obviamente había un gran respeto hacia la iglesia. Pero la Edad Media entra en crisis económica, entra en crisis política, entra en crisis psicosocial también. Y pues no no se, no se solucionaban las cosas orando, ¿no? O sea, te decían, ora, tienes que orar, ¿no? Dios, en algún momento va las cosas a mejorar, ¿no? Y orabas, orabas, orabas y no había pues ninguna solución, ¿no? Las cosas no estaban bien. Y la gente así poco a poco pues va a ir criticando, ¿no? El tema de la iglesia, ¿no? Ahora, súmale a eso, ¿no? Que la iglesia pues tenía índice de corrupción muy alto, ¿no? La iglesia, muchachos, hacía lo que quería, no había un control, ¿no? La gente la gente le fue quitando o le fue perdiendo pues el respeto, ¿no? Porque veía excesos. Ahora, esos excesos eran permitidos en la Edad Media porque la iglesia le decía que la Biblia, o sea, la iglesia afirmaba que en la Biblia decía eso, ¿no? Claro, porque nadie más hablaba, interpretaba la Biblia porque la Biblia está escrita en latín, ¿no? Y lógicamente, pues ellos el pueblo no sabía lo que decía el latín, ¿no? Pero con el inicio de la Edad Moderna, ¿no? Con el tema de la ilustración y todo eso, ya la cosa va a cambiar, ¿no? Ya la cosa va a comenzar a cambiar porque la perspectiva va a ser otra, pues, muchachos. Va a ser otra, ¿no? Ahora, a fines de la Edad Media ya había una crítica, ¿no? O sea, la iglesia llegaba a golpear, ¿no? Por eso es que se va a dar el cisma de Occidente, ¿no? Donde hay algunas críticas a la autoridad eclesiástica que venía desde Roma, ¿no? Uno, la desmedida concentración de riqueza y propiedad territorial por parte del clero, sí, claro, ¿no? Claro, o sea, la gente vivía en malas condiciones, la gente se encontraba mal, ¿no? Y pues la iglesia vivía cómodamente, ¿no? Tenía ciertos privilegios, ¿no? Eso generó malestar, ¿no? Muy bien, chicos. Dos, el periodo de máximo esplendor y rigor ético en la conducta de los sacerdotes. Chicos, un periodo de máximo esplendor y rigor ético en la conducta, no, el sacerdote, chicos, hacía lo que quería. El sacerdote hacía lo que se le da la gana. No había, chicos, un control en la forma del comportamiento del sacerdote. Recordemos que cuando va Lutero, ¿no? O se dice eso, ¿no? Cuando Lutero va a Roma, ¿no? Para, ¿no? presentar pues, su reclamo que tenía, ¿no? Dice que encuentra una Roma pues hecha un desmadre, ¿no? Era un Sodoma y Gomorra, Roma, ¿no? Todos hacían lo que querían, ¿no? Se está haciendo pues lo que se le da la gana, ¿no? Y eso genera también malestar, ¿no? La crítica generalizada contra la compensación del perdón de pecados, sí, ¿no? Esto recién se soluciona en la edad moderna, ¿no? Porque la iglesia cobraba por el perdón de los pecados, muchachos, ¿no? La iglesia cobraba por el perdón de los pecados. Y ese perdón de los pecados, muchachos, ¿cómo se llamaba? ¿Cuál es el nombre que recibía ese pago por las indulgencias? Claro, ¿no? Muy bien. Ahora, el sacerdote te decía que eso ocurría o sea, que eso pasaba porque porque la Biblia decía eso, ¿no? Pero no había ningún entendimiento sobre eso, pues chicos. Nadie en ningún lugar decía que la iglesia tenía que cobrar o te decía que eras un mejor cristiano si es que pagabas, ¿no? Entonces, poco a poco la gente comenzó a criticar, ¿no?
Bien, chicos. Ujú. Bien, chicos. Así que la clave aquí sería verdadero, falso, verdadero. ¿Eh? Dedito. Bien, chicos. Muy bien. Es interesante cómo se puede ver a una civilización, ¿no? Que fue perdiendo, muchachos, el control, ¿no? Porque, o sea, y la influencia sobre la sociedad, ¿no? Porque la iglesia, chicos, tenía una fuerte influencia, ¿no? La gente, muchachos, estaba pues, la gente respetaba mucho la iglesia, ¿no? Y poco a poco la fue perdiendo. Muy bien. 11, ¿qué marcamos en la 11, muchachos? ¿Qué marcamos en la 11? ¿Chicos, me escuchan? A ver, sí. Gracias, Andrea. Gracias, Andrea. Dice, el humanismo fue un movimiento intelectual que rompió con la cosmovisión medieval, donde la vida giraba en torno a la divinidad. ¿Ah, correcto? Al rescatar los valores de la antigüedad clásica, los humanistas buscaron desarrollar una nueva imagen del mundo basada en la capacidad racional y la dignidad del individuo. Claro, la dignidad del individuo porque el individuo es un ser humano, ¿verdad? Porque es un ciudadano, las ciudades vuelven a tomar posesión y ya no van a ser siervos, ¿verdad? Sino son ciudadanos. Y la capacidad racional, ¿no? El pensamiento que tiene la persona, ¿no? Ahí va a importar más la razón que el dogma, ¿no? Dice, a partir de respuesta identifica las leyes que definen este movimiento. Se está pidiendo, muchachos, en relación al humanismo, ¿no? Bien, bien. Buscaron eliminar toda base de la filosofía clásica medieval, falso. Falso, ¿no? No, no buscaron eliminar todo, ¿no? Pregunta, chicos, ¿eran ateos los humanistas? No eran ateos, ¿no? No, no, porque además los artistas, ¿no? Los artistas, renacentistas, que son humanistas, pero en el arte, pintaban para la iglesia, ¿no? Hacían cuadros religiosos. Solamente que la única diferencia era que para ellos importaba más el tema de la razón por encima del pensamiento medieval, ¿no? O perdón, del pensamiento religioso, ¿no? Bien. Dos, revalorización de la cultura grecorromana y sus lenguas maternas. Si esto es verdadero, ¿no? Se pedía pues que las lenguas romances tomen valor, ¿no? Se pedía que las lenguas, que que la Biblia, por ejemplo, sea traducida pues en cada idioma, ¿no? Eso, por ejemplo, planteó Lutero, ¿no? Y recuerden que Lutero era pues un sacerdote humanista, ¿no? Él planteaba eso, él planteaba que la Biblia tenía que ser pues traducida al alemán, porque obvio, pues, si se habla en latín, o sea, ¿cómo sabes lo que dice la Biblia? Pues la gente no lo entiende, pues. La gente no logra comprender qué dice la Biblia, o sea, necesitabas, ¿no? Que sea traducida al idioma de la gente, ¿no? Tres, laicización de la cultura y el uso de la razón frente al dogma, sí, claro, ¿no? Claro, o sea, ese es el fuerte del humanismo, ¿no? Priorizar el uso de la razón, ¿no? El uso de la razón. ¿Y qué es la razón, chicos? El pensar, ¿no? El preguntarte, ¿no?
Eso es, chicos, el humanismo, ¿no? Muy bien. Ruptura total con la Iglesia Católica y promoción del deísmo, no, falso, pues, chicos. No tuvo ruptura total con la Iglesia, pues. Por ejemplo, ¿quién es el artista más destacado, chicos, del Renacimiento? ¿Quién es el artista más destacado, chicos, del Renacimiento? No, artista, artista, artista. El artista más imponente, chicos, es este Miguel Ángel, ¿no? Es claramente Miguel Ángel, muchachos. Ahora, yo les pregunto, ¿Miguel Ángel no pintó acaso la Capilla Sixtina? Sí, pues chicos, ¿eso quiere decir que él era ateo? No era ateo, pues, o sea, no se rompe completamente, ¿no? Bien, chicos, sé que la clave aquí sería 2 y 3, ¿eh? La B, 2 y 3, chicos. ¿Vamos bien hasta acá, muchachos? ¿Dudas, consultas? Muy bien. Siguiente pregunta, 12. ¿Qué marcamos, chicos, en la 12? ¿Qué marcamos en la 12? La D, dice. Europa transita del orden feudal hacia el desarrollo del capitalismo mercantil y el pensamiento racionalista. Para su mejor estudio, este periodo se puede dividir según sus hitos más representativos. En ese sentido, relacione. Ya, pues. Bien, chicos, a ver, nos está pidiendo que relacionemos cada etapa dentro de la edad moderna, ¿no? Con su con su respectiva característica o definición. Muy bien. Bien, dice, inicio de la modernidad, ya, inicio de la modernidad mm, es la expansión ultramarina, ¿no? Porque dice siglo XV y siglo XVI, y es ahí donde viajan los españoles y los portugueses, ¿no? Ahí se da, por ejemplo, el descubrimiento, bueno, o la llegada de los españoles a América, y también aparece en ese momento, chicos, recuerden bueno, un poco antes de eso, se dio la llegada de los portugueses a la India, ¿no? A Calicú con Vasco da Gama. Apogeo del absolutismo. Ya, el apogeo del absolutismo, chicos, está vinculado al momento clave de la edad moderna, ¿no? Que es la consolidación del poder real, ¿no? O sea, el poder del rey se hace fuerte, ¿no? ¿Alguien recuerda quién es el rey más absoluto de todos? El rey Sol. ¿Pero quién es el rey Sol? Luis XIV, pues chicos, claro. Luis XIV. Claro, el famoso rey Borbón, ¿verdad, chicos? Luis XIV, el que mandó a construir el Palacio de Versalles, ¿verdad?
Bien, chicos. Y el siglo de las luces es obviamente la ilustración, ¿verdad? Es la época ya es la época de la burguesía ya desarrollada, ya consolidada, ¿no? Ujú. Bien, chicos. Bien, chicos, ¿todo claro hasta acá? Sí, ¿no? Muy bien, sería entonces 1B, 12 y 3A, ¿no? Dedito, muy bien. Ahora, recuerden de que con el siglo de las luces, que es el siglo XVIII, ¿no? Se comienza la crítica, pues, al absolutismo, ¿no? La cual va a terminar generando, ¿no? Las revoluciones burguesas, tanto en las 13 colonias como también, pues, ¿no? En la Revolución Francesa, ¿eh? 13. La Conferencia de Berlín, 1884 y 1885, convocada por Otto von Bismarck, no solo buscó resolver la disputa territorial en el Congo, sino que estableció el principio de ocupación efectiva para validar la soberanía europea sobre los territorios africanos. Al respecto, se infiere que el objetivo fundamental de este acuerdo fue ya. A ver, chicos, en la conferencia de Berlín, obviamente, ahí está Alemania, ¿no? Con Otto von Bismarck, ya una Alemania que recién nacía, ¿no? Recuerden que Alemania sufrió un poco para poderse unificar, ¿no? Eran 39 estados, ¿no? Después de la invasión de Napoleón, o sea, después de que llegó el fin, el Sacro Imperio Romano Germánico, Alemania no existía, ¿no? Eran 39 estados alemanes en la Confederación del Rin y luego en la Confederación Alemana, ¿no? Claro, y es el reino de Prusia el que empieza a liderar, pues, ¿no? La, la, este, las, la unificación, ¿no? Y derrota para poderse unificar Alemania, tuvo que derrotar primero a Francia, ¿no? En la guerra franco-prusiana, ¿no? En la guerra franco-prusiana derrotan, ¿no? a Napoleón III y con esto pues se va a dar, ¿no? La unificación. Ahora, el problema de Alemania es que Alemania quería colonias y el mundo ya tenía dueño, pues, ¿no? Ya se habían repartido las colonias, ya había presencia de algunas potencias, ¿no? En gran parte de Asia y en gran parte también de África. Entonces, es por esa razón que Alemania, digámoslo de esta forma, para evitar algún conflicto y pasar a mayores, quiso negociar, ¿no? Ahí se convoca la conferencia de Berlín, ¿no? Para repartirse África. Y claro, y Alemania va a salir triste de este, de este diálogo, porque recuerda que a Alemania solamente le van a dar Camerún, ¿no? Entonces ahí comienza la molestia alemana porque Alemania era más fuerte que Francia, está a la par con Inglaterra, ¿no? Entonces Alemania siente que no le van a dar colonias por las buenas, ¿no? Así que la única forma es ir por las malas. Y es ahí donde Alemania, después del fracaso en la conferencia de Berlín, es que Alemania empieza a armarse, ¿no? Y era de esperarse que en algún momento iba a estallar pues un conflicto, ¿no? Bien, chicos, así que la clave aquí sería la C, ¿bien? Legalizar el reparto territorial para evitar guerras entre potencias, ¿eh? Bien, chicos. Muy bien, muchachos. Siguiente pregunta. Pregunta 14. ¿Qué marcamos en la 14, muchachos? En la D. A ver, dice, la Primera Guerra Mundial, un conflicto de carácter imperialista y de alcance global desarrollado entre 1914 y 1918, produjo profundos cambios en la historia europea. A partir de ese contexto, identifique cuáles de las siguientes opciones corresponden a consecuencias de dicha guerra. Te está preguntando por consecuencias de la Primera Guerra, ¿no? O de la Gran Guerra, ¿no? También se le llama así, ¿no? Consecuencias. Uno, dice, la creación de la Sociedad de Naciones como organismo internacional orientado a mantener la paz. Claro, ¿no?
La Sociedad de Naciones se creó para evitar un nuevo conflicto, ¿no? ¿Tuvo éxito o fue un fracaso, chicos? La Sociedad de Naciones fue un éxito o un fracaso. Fue un fracaso, ¿verdad? Porque su objetivo era, pues, era evitar, chicos, era evitar un, una nueva guerra. Y fracasó, pues, porque al final, 20 años después, inició una nueva guerra, pues, ¿no? Así que obviamente estamos ante un fracaso, ¿no? A ver, Sean Naciones fracasa, muchachos, porque el liderazgo va para Inglaterra y Francia, dos potencias o dos estados que habían terminado muy mal la Primera Guerra, ¿no? Y ellos quisieron, pues, por todos lados, evitar un nuevo conflicto. Bien, chicos. La crisis de los Balcanes provocada por el asesinato del heredero del Imperio Austrohúngaro, y esto es falso, ¿no? Esto fue una causa, ¿no? O yo diría hasta detonante, ¿no? El asesinato del archiduque Francisco Fernando, ¿no? En Sarajevo, ¿no? En Bosnia, ¿no? Ujú. Falso. Tres, el surgimiento de regímenes totalitarios como el fascismo y el nazismo, sí, claro, ¿no? ¿Por qué surge el fascismo, chicos? ¿Y por qué surge el nazismo? ¿Por qué surgen esos pensamientos? Claro, revancha, bueno. Ujú. Claro, revancha, chicos. Ellos quieren un cambio, ¿no? Ahora, ¿cómo terminó Alemania en la Primera Guerra? ¿Cómo terminó Alemania, chicos, la Primera Guerra? ¿Cómo le fue? ¿Cómo fue el posguerra, post Primera Guerra alemana? Le fue fatal, pues claro, chicos. La República de Weimar fue un fracaso completo, ¿no? Claro, y Alemania termina dependiendo nada más de Estados Unidos, ¿no? ¿Y qué pasó en el 29? Claro, pues chicos, la caída de la bolsa de valores. O sea, ¿cómo le fue a Alemania después del crash del 29, chicos? Le fue terrible, pues, ¿no? Le fue terrible, chicos. Después de la caída de la bolsa de valores, porque termina dependiendo, Alemania termina, chicos, dependiendo de Estados Unidos, de los préstamos que Estados Unidos le brindaba. Y cuando Estados Unidos cae, no, cuando la economía norteamericana cae, chicos, Alemania es uno de los países que más se golpea con ello, ¿no? Muy bien, así que ese malestar que la gente vivía en malas condiciones, que no había trabajo, que no había comida y todo lo demás, eso anima, chicos, a los alemanes a terminar aceptando pues una posición tan radical como la era de Hitler, ¿no? O sea, porque este tipo de pensamientos, ¿no? Que son radicales, ¿no? Donde tú ves que hay un radicalismo claro, ¿no? Pues tienen mayor crecimiento cuando el país está en crisis, pues, ¿no? Es como el día de hoy, ¿no? El día de hoy el Perú está en crisis, ¿no? Y hoy día a la gente no le molesta, o yo escucho a la gente decir que no le molestaría votar por un pata o por una persona, ¿no? Que agarre y fusile a la gente, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente hay un cansancio. Entonces el radicalismo termina aceptándose cuando las condiciones de vida de la gente son malas, pues, ¿no? Bien. Cuatro, el inicio de la Guerra Fría entre las potencias de Estados Unidos y la Unión Soviética, falso, ¿no? ¿Esta es consecuencia, chicos, de la Primera o de la Segunda Guerra? De la Segunda, pues chicos, claro, de la Segunda, ¿no? Cinco, la desaparición de los grandes imperios autocráticos en Alemania, Austria, Rusia, sí, ¿no?
Claro, el segundo Reich cayó, ¿no? Austria y Prusia cayeron, ¿verdad? Se dividieron, Austria por un lado, Prusia por el otro, ¿no? El zarismo también cayó, ¿no? Entonces, obviamente que acá sí tenemos una idea clara de que estos gobiernos donde había una persona que lideraba, ¿no? Tipo la edad antigua, se va a ir perdiendo, ¿no? Bien, chicos, así que la clave que sería uno 3 y 4 uno 3 y 5, ¿no? Dedito. Muy bien. Ujú. Bien, muchachos. Siguiente, 15. ¿Qué marcamos en la 15, muchachos? Chicos, ¿qué marcamos en la 15? Chicos, ¿están ahí? La A. Muy bien. Bien, a ver, muy bien, la A dice. Durante la década del 20, Estados Unidos experimentó un notable crecimiento económico basado en las políticas liberales que impulsaron la producción industrial y el consumo masivo. Bien, ese periodo, chicos, nosotros lo hemos estudiado como los locos o felices años 20, ¿no? Que son la década donde Estados Unidos pues está en su apogeo, ¿no? En su mejor momento. ¿Y esa edad por qué razón, chicos? ¿Por qué razón se da eso? ¿Por qué Estados Unidos en el 20 es tan bueno económicamente para ellos? ¿Por qué tienen esa bonanza? Claro, el éxito económico después de la Primera Guerra Mundial, porque muchachos, o sea, la Primera Guerra Mundial, durante gran parte de la guerra, es una guerra europea, ¿no? Es una guerra que tiene a Inglaterra y Alemania con un bloqueo, ¿no? Alemania le lanza un bloqueo marítimo, Inglaterra le lanza un bloqueo marítimo a Alemania, Alemania contragolpea con un bloqueo submarino, ¿no? Entonces, o sea, hay claramente una cachetada económica, digámoslo así, ¿no? A un golpe económico a las potencias tradicionales, ¿no? Que se van a ver afectadas, ¿no? Ahora, Estados Unidos no tenía nada de eso, pues, ¿no? Estados Unidos no tuvo ningún problema. Estados Unidos se mete en la guerra casi al final, ¿no? Entra en el, 10 en el- la guerra 17, la guerra también 18, ¿no? Así que, muchachos, la economía norteamericana la economía norteamericana, chicos, no se vio tan afectada. Entonces, cuando termina la guerra, las potencias están mal. Inglaterra, Francia, Alemania están golpeadas. Y Estados Unidos se encuentra con su producción, con su maquinaria, porque no se ha habido, o sea, no se ha paralizado ello. Y esos son los años 20, ¿no? Ahora, Estados Unidos empieza una producción masiva, ¿no? Y la producción se da a gran escala, pero se tiene un gran problema. O sea, está bien tu producción, obviamente tu producción va a aumentar porque ahora tienes nuevos mercados, pero tienes que darte cuenta hasta dónde puede llegar eso, ¿no? Y el problema de Estados Unidos, chicos, es que va a producir, 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 pero no va a llegar un punto en el que ya no tenga mercados, ¿no? Y ahí se va a formar la sobreproducción. Sumándole a ello la especulación financiera, pues, ¿no? La especulación, el tema de la bolsa, gente que invierte en la bolsa sin saber, ¿no? Hay un tema de que
habladurías que estas acciones iban a subir, que le pongan ahí la plata, ¿no? Y al final, pues chicos, eso terminó generando el crack del 29, ¿no? El famoso jueves negro, ¿no? Día duro, duro, chicos, para la economía mundial, ¿no? Porque se va a ver muy, muy, muy golpeada, ¿no? Recuerden, muchachos, de que la crisis se intentó arreglar inyectando dinero a la bolsa, pero no se solucionó, ¿no? Al final, muchachos, la crisis era inminente, ¿no? Bien, chicos. Y bueno, Estados Unidos le metió mucho punche, digámoslo de esta forma, a la electricidad y la industria automotriz, ¿no? Así que la clave sería la A, ¿no? Otra industria, chicos, que Estados Unidos también desarrolló a gran nivel fue, fue muchachos, la industria petrolera, ¿no? ¿Ven? Fue la industria petrolera. Una industria petrolera, chicos, donde destacó principalmente en la segunda revolución industrial, donde destacó en la segunda revolución industrial la familia Rockefeller, ¿no? Familia, chicos, poderosa, enriquecida, ¿no? Bien, muchachos. Siguiente pregunta, 16. ¿Qué marcamos en el 16, muchachos? Ah, chicos, ¿qué marcamos en el 16? La D, dice Daniel, bien. La D, dice Brian, muy bien. Yamilek también dice la D. O sea, todos coinciden que es la D. Ya, muy bien. Si todos coincidimos que es la D, veamos, dice. Dice, durante la Segunda Guerra Mundial, las operaciones militares desarrolladas por los bandos enfrentados no solo buscaron victorias territoriales inmediatas, sino también modificar el equilibrio estratégico del conflicto. En este contexto, las ofensivas aliadas en Europa Occidental tuvieron como principal objetivo, a ver, muy bien, dice las ofensivas aliadas, ¿no? Ya, muy bien. A ver, la D dice debilitar la defensa alemana desde varios frentes. Sí. A ver, cuando inicia la Segunda Guerra Mundial, no o sea, Alemania entiende o entiende el por qué perdió la Primera Guerra, ¿verdad? Y recuerden que Alemania pues tenía un problema, ¿no? Alemania en la Primera Guerra pelea en varios frentes, ¿no? Pelea por el lado oriental y pelea por el lado occidental, ¿no? En la Segunda Guerra eso se corrige, ¿no? Y se corrige porque Alemania pacta con la Unión Soviética, ¿no? Recuerden de que hay un pacto llamado el Pacto Ribbentrop-Molotov, ¿no? En el cual, ¿no? Los soviéticos y los nazis pactan en no atacarse, ¿no? Bien. Ahora, eso se rompe cuando Alemania, ¿no? Envalentonado porque había resultado el Blitzkrieg, ¿verdad? Esta guerra relámpago que había planteado Hitler, ¿no? Tuvo éxito, como tuvo éxito. Por esa razón es de que Alemania va y rompe su acuerdo e invade o intenta invadir Rusia en la batalla de Stalingrado, ¿no? O mejor dicho, pues en la Operación Barbarroja, ¿no? Y ante esto, ante el fracaso, ¿no? Y la derrota, ¿no? alemana en la batalla de Stalingrado, es que la situación se pone tensa, ¿no? La situación empieza pues a ser diferente porque Alemania va ahora sí a tener que enfrentar dos bandos, ¿no? El bando occidental liderado por Inglaterra y sumándole Estados Unidos, y por el otro lado se encontraba, pues, ¿no? el bando oriental de la Unión Soviética que iba avanzando, ¿no? O sea, ¿cuál era el objetivo? El objetivo era quitarle territorio, ¿no? Hacer que poco a poco Alemania pierda el territorio que se había expandido.
Recuerda que le quitan, chicos, sus yacimientos petroleros en África, ¿no? Edwin Rommel va a ser derrotado, ¿no? El Africa Corps va a ser eliminada, ¿verdad? Luego de eso recuerden de que se va a aprobar la operación del día D, ¿no? Donde van a desembarcar en Francia, quitándole el gobierno de Vichy, ¿no? Te acuerdo también que van a entrar a Italia, donde sacan a Mussolini, y luego Mussolini regresa y lo van a matar, ¿no? Bien. Y todo ello, ¿no, chicos? Entonces, esto genera claramente una idea, muchachos, de que Alemania ya era de esperarse, chicos, que Alemania caiga, ¿eh? Era de esperarse que Alemania, pues, en cualquier momento podía caer, ¿no? Ujú. Y al final y al cabo, Alemania va a caer, ¿no? Por eso es que se aprueba, chicos, el holocausto, ¿no? Se aprueba el holocausto porque Alemania sabía que ya se le venía la noche, ¿no? Bien, finalmente las campañas en el Pacífico, ya chicos, y bueno, en las campañas en el Pacífico ni qué decir, ¿no? O sea, ¿quiénes se enfrentaron en el Pacífico, chicos? Chicos, ¿quiénes se enfrentaron en el Pacífico? Wow, muchachos, está sencillo eso, ¿ah? Te doy una pista, pues, uno de esos enfrentamientos fue en Pearl Harbor, en el Pacífico se enfrenta la flota norteamericana con los japoneses, ¿ve, muchachos? Claro, pues, donde Estados Unidos va a derrotar a Japón, ¿verdad? Después del ataque a Pearl Harbor, y luego de eso se concentra, pues, el ataque nuclear para que Japón se rinda, ¿no? Ya posteriormente, ¿no? Bien, chicos, así que la clave aquí sería efectivamente, a ver, sí, es la D, ¿no? Debilitar la defensa alemana de varios frentes, efectivamente, mientras que el fracaso alemán en el frente oriental evidenció los límites del expansionismo nazi. O sea, no pudo invadir a la Unión Soviética, ¿no? O sea, no pudo eliminar a la Unión Soviética, ¿no? Fue la gran debilidad que se tuvo, ¿no? No poder eliminar a la Unión, o sea, no poder avanzar más allá del territorio soviético, ¿no? Y eso, chicos, ¿ah? Stanley convoca al Ejército Rojo, es una barbaridad. ¿Ah? Si quieres, ve el video, está en YouTube, donde Stanley convoca a las tropas soviéticas, al Ejército Rojo, para que vaya a pelear, ¿no? Y chicos, es una barbaridad. Repleto, chicos, de gente que estaba dispuesta a ir a pelear, ¿no? Ya los nazis tienen un ataque por Oriente, un ataque por Occidente, les quitaron el petróleo. Poco a poco sus aliados eran vencidos, ¿no? Fue vencido Italia, fue vencido Japón, ¿no? Y esto ahogó, ¿no? a los nazis, los cuales van a terminar, pues, aprobando el holocausto para hacer la limpieza étnica que ellos querían hacer, ¿no? Y ahí sí ya fue el caos completo, ¿no? Bien, muchachos. Muy bien, chicos. ¿Vamos bien hasta acá? Eh, Claro, después de que Stanley, muchachos, muere, ¿no? Y termina su mandato, pues termina llegando al liderazgo del partido soviético
Nikita Khrushchev, ¿no? Y Nikita Khrushchev hace una crítica a Stanley, ¿no? Por la dureza de su mandato, ¿no? Porque recuerda que Stanley tenía campo de concentración y todo ello, ¿no? Y esto genera que el bloque comunista se rompa, ¿no? Porque había un bloque comunista que para ellos era justificable, pues, la violencia, ¿no? Y ese bloque comunista era el de China, ¿no? Ganado el Frente Oriental. Fue por el clima, sí, es cierto, sí, André, el clima va a jugar en contra, conocimiento de territorio, superioridad también en soldados, ¿no? O sea, lo que pasa es que también ya el desgaste de la guerra le había llegado, ¿no? O sea, no había atacado tantos frentes, había tomado posición, bases de control, entonces ya se había desgastado, ¿no? Bien, sí. Bien, muchachos, ¿vamos bien hasta acá? Bien. Bien, chicos. Chicos, regálame un minuto, por favor, si fueras tan amable, ¿ya? Un minuto, si fueras tan amable. Mientras que te pongo la pregunta 17, chicos.
Bien, muchachos, ya volví. 17. Vamos a terminar, ¿ya? La guerra de Vietnam fue un conflicto desarrollado en el contexto de la Guerra Fría que enfrentó dos bloques ideológicos opuestos. Y a ver, chicos, recuerden por favor de que el tema con Vietnam todo es complejo, ¿no? Vietnam, ¿de dónde nace, chicos? ¿De dónde nace, chicos, Vietnam? Vietnam nace de Indochina, ¿no? Claro. ¿A quién le pertenecía Indochina, Andrea? A Francia, muy bien, claro. Y cuando Indochina se libera de Francia, ¿no? Se van a crear Lao, Camboya, ¿no? Lao, Camboya, y también aparece también aparece un conflicto en Vietnam, ¿no? Porque en Vietnam va a estar unificada, ¿no? Vietnam del Norte, perdón, no va a estar unificada, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, ¿no? Claro, querían ser solamente una Vietnam, ¿no? Ahora, ahí va a pasar lo mismo que pasó en Corea, ¿no? Vietnam del Norte se va a ir al bloque socialista, comunista, y Vietnam del Sur se va a ir pues al bloque, o sea, va a ir, chicos, al bloque de, del capitalismo, ¿no? Entonces, ahí va a llegar pues justamente el conflicto, o uno de los conflictos que se ve en la Guerra Fría, ¿no? Recuerda que se llama Guerra Fría porque es una guerra indirecta, ¿no? No es una guerra que conlleva un enfrentamiento ahí mismo, ¿no? O sea, no hay un enfrentamiento en ningún momento entre Estados Unidos y la Unión Soviética de manera directa, ¿no? Bien, que enfrentó, dice, a bloques ideológicos opuestos y evidenció nuevas estrategias militares y políticas internacionales. La guerra de Vietnam, muchachos, es una guerra que al que le termina costando más es Estados Unidos, ¿no? Porque le va le va a demostrar a Estados Unidos, ¿no? Un duro, un, un duro escenario donde Estados Unidos en realidad no le saca ningún provecho, ¿ah? O sea, Estados Unidos no le va a sacar ningún provecho, va a terminar siendo pues una guerra de desprestigio, porque la gente va a comenzar a ver a Estados Unidos como el malo de la película, ¿no? Porque claro, va a llegar información, ¿no? Sobre los ataques que se daban, ¿no? Dice, en relación con los acontecimientos y características principales de este conflicto, muy bien, chicos, dice, determina el valor de verdad de los siguientes enunciados. Uno dice, Vietnam del Sur rechazó la realización del plebiscito nacional previsto para reunificar el país ante el temor de una victoria comunista. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso, chicos? Verdadero, ¿no? Esto es verdadero. Vietnam del Sur, chicos, ¿no? Rechazó el plebiscito, ¿no? Claro, porque, a ver, chicos, el plebiscito se convoca porque obviamente Vietnam del Norte sabía, pues, sabía que iba a ganar, pues, ¿no? Que los votos estaban para ellos, pues, ¿no? Era obvio que ahí no se esperaba mucho, pues, ¿no? Ahora, Vietnam del Sur, ¿no? Por eso evita ello, ¿no? Y Vietnam del Sur sabía que no podía contra Vietnam del Norte. Por eso es que Vietnam del Sur pide el apoyo a los Estados Unidos, ¿no? Y Estados Unidos y termina ingresando a un conflicto en el que no tenía nada que ver, ¿no? Y tampoco tenía mucho provecho que sacarle, ¿no? Entonces, eso desgasta la idea de Estados Unidos, ¿no? O sea, la visión que tiene Estados Unidos. Ahora, chicos, si ustedes ven el mapa, toda esa región, toda esa región, era una región, muchachos, comunista. Estaba por ahí China, Laos, Camboya, viene del norte, ¿no? Cerca de ellas también está la Unión Soviética. O sea, ese lado era comunista, pues, chicos. Bien, entonces, es ahí, muchachos, donde la situación de Estados Unidos, pues, va a tener, pues, un revés, ¿no? Hay mucho malestar, sobre todo en la población, porque van a ir a una guerra
donde los soldados norteamericanos van a ir a un territorio que no conocen, donde van a ser atacados, donde ellos también van a cometer excesos, van a haber excesos de ambos lados, y donde la guerra se va a alargar más tiempo de lo normal, ¿no? En la guerra en un territorio donde, para ser sinceros, Estados Unidos no tenía mucho, o sea, no tenía mucho sentido el que tenga presencia ahí, ¿no? Dos, Richard Nixon impulsó la llamada vietnamización de la guerra orientada a transferir progresivamente el combate del ejército vietnamita. Sí, esto es verdadero. La vietnamización, chicos, es cuando Nixon empieza poco a poco, ¿no? A pedir que vuelvan, ¿no? Que las tropas retornen, ¿no? ¿Por qué? Porque ya había malestar, porque se habían desgastado, porque la propia gente norteamericana pues estaba cansada de ello, ¿no? Entonces, esto, muchachos, esto hizo que Nixon, ya como presidente, recuerda que Nixon había sido antes ministro de Economía, ya como presidente de Estados Unidos, ¿no? Prometa pues que se retroceda, ¿no? Bien. Ahora, recordemos que la gente que participó en la guerra de Vietnam no va a estar no va a estar, no va a estar, chicos, del todo tranquilo, ¿ah? Va a haber como que una especie de trauma, ¿no? Es como un trauma el trauma de Vietnam, ¿no? De lo que vivieron ahí, ¿no? El uso masivo de helicópteros permitió a las fuerzas estadounidenses movilizar tropas y combatir con mayor eficacia la selva vietnamita. Sí, sí, chicos. En este conflicto se utilizaron, por ejemplo, chicos, armas de quemadoras, por ejemplo, ¿no? Incendiarias, ¿no? Hubo bombardeos, ¿no? Muchas tropas norteamericanas llegaron, ¿no? Generaron una movilización importante, ¿no? Entonces, esta guerra fue así, ¿no? Ahora, lo que pasa es que el norte de Vietnam, ¿no? Era selva, ¿no? Un lugar no conocido, ¿no? Dice que los vietnamitas ponían trampas, ¿no? Trampas donde la persona que pisaba había como una especie de cuello, ¿no? De cuello que mordía, ¿no? Que mordía que hacía o sea, eh, trituraba la pierna, ¿no? Fue dura esta guerra, chicos, ¿ah? Fue muy dura esta guerra. Bien. Así que la clave que sería la C, chicos, casita. Ujú. Bien, chicos. ¿Vamos bien hasta acá? Bien, chicos. Muy bien, gracias, Daniel. ¿Los demás? ¿Cuál es la segunda? No, esta es la segunda guerra. La segunda guerra es la guerra de Vietnam. La primera guerra de Vietnam es la guerra en Indochina. A eso se le conoce como la primera guerra de Vietnam, Andrea. O sea, el primer conflicto es el conflicto cuando Indochina se separa de Francia, ¿no? Ese es el primer conflicto, ¿no? Ah, ya. ¿Cuál es la segunda guerra de movimientos por eso? La segunda guerra de movimientos. La primera guerra de movimientos es en la gran. Mm, Bueno, no sé si se le llamará así, ¿eh? Bueno, en la segunda guerra, en la Segunda Guerra Mundial hay también movimientos, ¿no? Está primero los movimientos está el movimiento de los, de Alemania, ¿no? Y sus aliados, ¿no? De de las potencias del eje, ¿no? Y luego está la contraofensiva aliada, ¿no? Pero no sé o sea, no sé si sería preciso llamarle la Segunda Guerra Movimientos, ¿no? O sea, en la Primera Guerra, claro, hay guerra de movimientos, primero por Alemania, que quiere hacer una guerra rápida, ¿no? Y luego están los movimientos del Entente, ¿no? No sé si te refieres a eso, si te refieres a eso, Andrea, ¿sí? Ujú. Muy bien, ujú. Bien. Ah, sí, porque claro, la Primera Guerra, ¿no?
La Primera Guerra Mundial, como tú dices, ¿no? Es, está vinculada pues a a esta guerra de movimiento, ¿no? Ujú. Ahora, la Segunda Guerra de Movimientos sería pues el Blitzkrieg, ¿no? El de los nazis, yo diría, ¿no? Que es, es el avance rápido que tenían los alemanes, ¿no? Para poder tomar para tomar el lado occidental, ¿no? Ese podría ser, Andrea, la Segunda Guerra de Movimientos, ¿no? ¿Sí? Bien, bien, chicos. 18 dice, la guerra del Golfo Pérsico fue un conflicto internacional desarrollado tras la invasión iraquí a Kuwait en el contexto del nuevo orden mundial posterior a la Guerra Fría. Muy bien, sí. A partir de este proceso eh, histórico, identifique cuál de las siguientes afirmaciones corresponden a características o consecuencias de dicha guerra. Uno, la invasión de Kuwait por Irak provocó la formación de una coalición internacional liderada por Estados Unidos. Sí, claro, ¿no? Claro, verdadero. Ujú. Estados Unidos la lideró, ¿no? Claro, estamos en ya después de la Guerra Fría, era pues el inicio del mundo unipolar, ¿no? Para mí nunca había un mundo unipolar, ¿ah? No es que Estados Unidos haya tenido el control. Lo único que Estados Unidos sí ha sido la potencia militar más fuerte, pues, ¿no? Pero económicamente no ha tenido el control completo, ¿no? Dos, la intervención militar contó con la autorización del Consejo Nacional de Seguridad de las Naciones Unidas. Sí, verdadero. Les pidió el permiso y se lo concedieron. El conflicto consolidó el uso de tecnologías militares avanzadas y ataques de precisión televisados a nivel mundial. Sí, claro. Fueron precisados, ¿ah? Fueron transmitidos, chicos, en vivo, ¿ah? Ujú. Bien, la guerra provocó la disolución inmediata del Estado iraquí y la caída del gobierno de Saddam Hussein. Falso. Saddam Hussein va a caer después, ¿no? Esto es curioso. Estados Unidos no lo va a sacar. Claro, lo va a sacar después cuando Saddam Hussein termine apoyando el grupo Al-Qaeda, ¿no? Aquel grupo liderado por Osama Bin Laden, que fue el causante de las Torres Gemelas, ¿no? Perdón, del derrumbe de las Torres Gemelas, ¿ah? Y pues ahí ingresan ahí ingresan, pues chicos, a la parte de Irak y lo sacan, ¿no? A Saddam Hussein. La victoria de Estados Unidos en el conflicto reafirmó la presencia militar estadounidense en el Medio Oriente. Sí, claro, ¿no? Estados Unidos tiene presencia en el Medio Oriente, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Porque hay recursos, pues, muchachos. ¿Qué hay en el Medio Oriente que le importa tanto a los norteamericanos? ¿Qué hay qué hay en el Medio Oriente que le importa tanto a los norteamericanos, chicos? Obviamente hay petróleo, pues claro. Ujú. Claro, muy bien. Así que la clave sería acá, chicos, uno, 2, 3 y 5, ¿eh? Enanito. Bien, muchachos. Ha sido para mí un placer estar contigo durante este ciclo, que es el último porque vas a ingresar. Te deseo lo mejor, el mayor de los éxitos, chicos, en tu examen de admisión, tanto para los del día sábado como los del día domingo. Si me pides a mí una fija, yo te diría que estudies prehistoria. Prehistoria, de todas maneras, creo que podría venir, chicos. Feudalismo, junto con Imperio Carolingio. Bueno, Grecia y Roma, creo que de todas maneras siempre tienes que darle una ojeada. Y yo me atrevería a decirte humanismo, ilustración y las guerras mundiales, chicos. Estudia eso, por favor. Mira que el día sábado, el día domingo, viene una pregunta sobre Guerra Fría y sobre imperialismo del siglo XIX, ¿no? El siglo XIX tienes que tenerlo claro, chicos, siglo XIX y XX. Siglo de las luces es ilustración, ¿no? Ilustración, claro. Ten claro cuál era el objetivo, ¿no? Qué características tenía, qué defendían, qué postulados tenía, ¿no? ¿No? O sea, eso tenlo claro, ¿no? Bien. Mm. Sí, Guerra Fría y las guerras mundiales, chicos, es un tema también que le des una repasada, ¿bien? Sobre todo Guerra Fría, que está viniendo muy seguido. Bien, muchachos, ha sido para mí un placer de verdad ser tu profesor. Sé que te voy a ver el día de la cachimbiada para cortarte el cabello. Bien, yo voy a estar el día domingo en el examen, chicos? Así que
Si gustas, ahí nos encontramos previo a tu examen o posterior a tu examen, ¿ya? Ahí nos encontramos un ratito para darles la mayor de las fuerzas para tu examen y para darte un abrazo post, ¿ya, chicos? No, cuídense ustedes, chicos, cuídense ustedes. Nos vamos a ver muy pronto, ¿ah? Muy pronto. Ya una vez que ingresen, ya le pregunto a la Miss y ya nos contactamos porque tengo una deuda pendiente con ustedes. Bien, chicos, un fuerte abrazo, cuídense mucho y hasta la próxima. Nos vemos pronto, ¿ah? Nos vemos pronto, chicos. Un fuerte abrazo, Miss, cuídense un montón.